Hola, ¿qué tal, apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven a través de la pantalla? El Ministerio Isaías 8:20 con una nueva entrega de nuestra serie Desenmascarando al enemigo de Dios. El tema de hoy es vencer o ser vencido y está a cargo de nuestro apreciado hermano Marcos Valdés. No sin antes hacer una oración, y obviamente antes de la oración quisiera pues darle un cordial saludo, ¿verdad? Un abrazo desde aquí a esos hermanos y amigos que nos ven, ¿verdad? Que siempre están prestos mirando nuestras presentaciones y también compartiéndolas con los demás. Son algunos que el nombre, por ejemplo, está nuestro querido amigo Abimael, ¿verdad? Está Joselo, está nuestra hermana querida Santa Romero y Saura Vargas, entre otros que siempre están, ¿verdad?, prestos para escuchar la palabra de Dios, y no solo para consumir el pan espiritual, sino también para reenviarlos a otra persona. También la pareja de la Nova, que son fieles espectadores y distribuidores del mensaje de verdad presente. Nuestro hermano Julio también, que Dios nos bendiga a cada uno. Ya somos más de 70, ¿verdad?, que estamos siempre esperando que presentemos la palabra de Dios por esta vez. Así que vamos a orar para que nuestro hermano comience de inmediato con la presentación de este momento. Padre, gracias por permitirnos una vez más estar frente a nuestros televidentes que están siempre esperando la palabra de vida para la vida eterna. En este momento queremos rogarte que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, que tú puedas bendecir a los que escuchan y ponen por obra tu palabra, y especialmente al que va a hacer uso de ella en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Marcos Valdés. Amén, gloria a Dios. Sean todos y todos los que ven este video bendecidos por el Señor. Les mandamos un encarecido abrazo virtual. Su hermano Marcos le ama en el amor de Cristo. Amén. Estamos aquí una vez más para presentar la palabra de Dios. En este día vamos a tratar un tema que es de suma importancia para nuestra vida espiritual. Como bien decía nuestro apreciado hermano Álvaro, el tema de este día es vencer o ser vencido. Todos sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice la Biblia que los cielos y la tierra estaban desordenados y vacíos. Entonces el Señor empieza a establecer un principio de su reino, que es el orden, y empieza a ordenar y a llenar la tierra. Todos sabemos que al sexto día Dios crea al hombre, y lo crea según la palabra de Dios a su imagen, conforme a su semejanza. Dice la palabra de Dios que después que el hombre, Dios se le presenta como su creador y le dice que él va a señorear y a gobernar la tierra, Adán aparentemente aceptó el contrato con Dios, ya que empezó a obedecer a Dios y puso nombre a todos los animales de la tierra. Y dice la Biblia que no se halló pareja para Adán, por lo cual el Señor dijo en su concilio celestial: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, una ayuda necesaria, una ayuda que a él lo complemente a obedecer mi voluntad. Y entonces Dios hace caer a Adán en un sueño profundo, y dice la Biblia que de la costilla de Adán Dios forma a la mujer llamada Eva. Pero quiero decirte que antes de que Dios creara este planeta Tierra, según el libro de Apocalipsis capítulo 12, en el cielo hubo una guerra, y sabemos cuál guerra era, donde el arcángel Miguel, que es Cristo en su forma angelical, dice la palabra de Dios que arrojó del cielo a Satanás y a sus ángeles. Por eso usted puede ver que en la Biblia él le dice en una ocasión a sus discípulos: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Satanás, cuando ve que Dios está creando esta nueva especie y que la está creando diferente a todas las demás especies creadas, ya que Dios lo estaba haciendo a su imagen y a su semejanza, esto fue algo que a Satanás lo llenó de ira. Porque recordemos que Satanás dijo: subiré al monte de Dios y seré semejante al Altísimo. Y Dios estaba creando una especie nueva que iba a portar la imagen y la semejanza de Dios. Una especie que, como Dios gobierna en el cielo, ella iba a gobernar aquí en la tierra, a representar el dominio de Dios. Pero antes de esta especie poblar el cielo,
que era el propósito principal. Por eso dice la Biblia que cuando vayamos los redimidos al cielo, Jesús nos va a decir: venid, bendito de mi Padre, al reino que he preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque la intención de Dios al crear al hombre era repoblar el cielo. Ahora Satanás idea un plan, y todos sabemos lo que pasó en el libro de Génesis capítulo 3, cómo el diablo a través de la serpiente logra engañar a Adán y a Eva para que pequen contra Dios. Y sabemos que Dios inicia el primer juicio investigador que se ha visto aquí en la tierra. Y Dios se presenta paseándose en el huerto del Edén y le pregunta a Adán: ¿dónde tú estás? No porque Dios no sabía dónde estaba Adán, no es una pregunta geográfica, sino es una pregunta que denota su situación espiritual. ¿Dónde tú estás? Yo te dejé con un manto cubierto de luz, ¿verdad? Yo te dejé en mi presencia, pero hoy en día tú estás escondido y estás en una posición baja, una posición caída, que no fue la posición que yo te dejé. Por eso Dios le pregunta: ¿dónde tú estás? Entonces Adán dice y empieza a decir que se escondió de su presencia porque tuvo miedo, porque estaba desnudo. Y Dios continúa preguntándole. Y cuando Dios le pregunta a Adán: ¿qué tú hiciste? Tú comiste del árbol que yo te mandé que no comas. Dice la palabra de Dios que Adán le echa la culpa a Eva. Y cuando le preguntan a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente. De manera que Dios, que tenía en sus manos el perdón para ellos, tuvo que de alguna u otra manera hacerle entender a ellos que iba a venir alguien que iba a pagar la paga del pecado, porque aparentemente ellos no querían o no podían pagar la paga del pecado, o mejor dicho, no querían pagar la paga del pecado. Por eso Dios le hace un sacrificio en el jardín del Edén que simbolizaba que iba a venir alguien que iba a ser el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Amén. Y dice la palabra de Dios, cuando Dios empieza a cantar la sentencia, dice algo que para mí es la primera profecía de la Biblia, y es algo que nosotros vamos a estudiar en este día diligentemente. Mira lo que dice Génesis 3, versículo 15. Está hablándole Dios no a la serpiente, sino a Satanás, que utilizó la serpiente, y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Recordemos que en el huerto del Edén está presente Adán y Eva, y está presente Satanás. Dios le está diciendo a Adán y Eva: por lo que ustedes hicieron, por cuanto ustedes me desobedecieron a mí, ahora ustedes le han dado poder a la serpiente para que lo muerda en el calcañar. Ahora, ¿qué representa esta mordedura en el calcañar de la que el Señor habla? Si usted investiga, se dará cuenta que los serpentólogos dicen que cualquier mordida de serpiente le va a causar al ser humano tres cosas. Le va a causar dolor, le va a causar sufrimiento, le va a causar inestabilidad emocional y le va a causar la muerte. Lo que Dios le está diciendo a Adán y Eva: por cuanto ustedes me desobedecieron, ustedes le han dado poder a Satanás que lo haga sufrir. Y esto es evidente en el siguiente capítulo, cuando vemos a la simiente de la mujer sufriendo, cuando Caín mató a su hermano Abel. Desde ahí ya Satanás estaba causando sufrimiento en la humanidad, estaba causándole a la simiente de la mujer inestabilidad emocional. Pero Dios le dijo también que aunque el poder de Satanás iba a ser limitado, de ellos iba a salir alguien que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, que representa que le iba a poner fin a su reino, que iba a pagar la paga del pecado para que ellos pudieran ser salvos a través de él. Y desde este momento, apreciados hermanos, Satanás estudió la palabra de Dios diligentemente para tratar de impedir el nacimiento de aquel que lo iba a vencer. Si los ángeles pudieran dormir, esta cuestión de vencer o ser vencido era algo que le quitaba el sueño a Satanás, porque él sabía que si no vencía a ese que iba a nacer, inevitablemente ese lo iba a vencer a él. Por eso usted puede ver en Apocalipsis capítulo 12 que dice la Biblia que la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, se paró frente a la mujer. Sabemos que la mujer es la iglesia, y aquí está hablando de la iglesia del Antiguo Testamento. Y Satanás trató primero de impedir el nacimiento de Jesús. Por eso usted puede ver que muchas mujeres en la Biblia que tenían un propósito con Dios eran estériles. Por ejemplo, Sara
la mujer de Abraham, era estéril. Rebeca, la mujer de Isaac, era estéril. Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, era estéril, porque Satanás estaba tratando de impedir el nacimiento de aquel que lo iba a vencer. Sin embargo, María no era estéril, que era la madre de Jesús. ¿Y sabe por qué María no era estéril? Y aquí queda demostrado una vez más que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Que cuando la Biblia dice en Isaías 40, versículo 28, no has oído, no has sabido que Jehová es el Dios eterno, que creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga, y su conocimiento no hay quien lo alcance. Dios demostró a través de esto que Él conoce los planes de Satanás, pero Satanás no puede conocer los planes de Dios. Por eso María no era estéril. Y Satanás, como no pudo impedir el nacimiento de Jesús, que es la simiente de la mujer, tan pronto como Cristo nació, ¿qué hizo? A través del rey Herodes, dice la Biblia, que lo mandó a matar a los niños menores de 2 años, porque su intención, hemos estudiado en este canal, era matar a Jesús. Porque si él no mataba a Jesús, ese que acababa de nacer en un pesebre, ese que bajó del cielo, que se quitó su manto sacerdotal, su manto de rey, y que dejó su trono, y que dice la Biblia que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a ti y a mí. Amén. A través de su pobreza bajó del cielo con un único propósito: levantar y exaltar la santa ley de Dios y demostrar que si un hombre quiere puede obedecer a Dios. Amén. Vino a pagar la paga del pecado y aparentemente lo logró, contundentemente lo logró, porque dice Pablo que Cristo en la cruz despojó a los principados, a las potestades, exhibiéndolo y triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Y Satanás siguió tratando de atacar a Jesús. Dice el espíritu de profecía que Satanás, a través de los hermanos de Cristo, le hizo una vida amarga. La vida de Jesús fue una vida de lucha constante. Nos dice el espíritu de profecía y nos dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado en todo. Satanás no dejó ningún medio que pudiera usar para atacar a Cristo sin usarlo. Ninguno de nosotros tendremos que enfrentar la tentación que enfrentó nuestro Señor Jesucristo. Satanás estaba encima de él, tratando de hacer que ese hombre pecara. Yo quiero que tú entiendas que si Jesús pecaba, si Jesús desobedecía a Dios y era vencido por Satanás, el mundo que conocemos se hubiera perdido. Y quiero relatarte y quiero estudiar contigo, para mí, la guerra más fuerte, el enfrentamiento más fuerte que tuvo Satanás con Cristo, que fue en el desierto. Era una guerra tan fuerte que Satanás no manda a un ángel cualquiera, sino que él decide ir él personalmente a atacar a Jesús. Porque él sabía que si no vencía a ese lo iba a vencer a él. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús, después de ser bautizado, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El primer principio que quiero establecer es que dice la Biblia que Jesús no fue quien decidió ir al desierto, sino que fue llevado por el Espíritu. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Amén. Los hijos de Dios no son solamente los que van a la iglesia, los que cantan himnos, los que predican. Los hijos de Dios son aquellos que se dejan dirigir día y noche por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y ¿sabe qué? Si el Espíritu Santo de Dios te lleva a ti en un lugar y tú eres obediente al Santo Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios no te va a dejar solo. Porque según la Biblia, en la historia de José, Dios estaba con José cuando lo metieron en la cisterna. Dios estaba con José cuando sus hermanos intentaron matarlo y lo vendieron. Dios estaba con José cuando era un sirviente en Egipto. Dios estaba con José cuando lo encarcelaron por causa de la mujer de Potifar. Y Dios estaba con José cuando José se cumplió su sueño y fue gobernante. Porque cuando tú decides servir a Dios, cuando tú decides seguir a Dios, Dios va a estar contigo en las malas, Dios va a estar contigo en las peores, pero Dios también va a estar contigo en las buenas. Amén. Por eso es que debemos procurar ser dirigidos por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y después que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, dice la Biblia, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Esto denota claramente la naturaleza de Jesús, que vino como nosotros, 100% hombre. Dice el Espíritu de profecía que hubiera sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza de Adán cuando tenía la inocencia del Edén. Cristo vino al mundo y la guerra de Cristo fue peor, la tentación de Cristo fue peor que la tentación de Adán. Porque Adán era perfecto. Para Adán obedecer a Dios era tan fácil como respirar. Sin embargo, desobedeció a Dios. Pero Cristo viene de una simiente de ladrones, de una simiente de asesinos, de una simiente de adúlteros. Sabemos que Jesús es el linaje de David. Recordemos lo que hizo David con Betsabé, adulteró y mandó a matar a su esposo. O sea, todo ese pecado, toda esa naturaleza de maldad sobrecaía sobre nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás lo sabía muy bien. Por eso él entra a atacarlo con todo. Pero Satanás no ataca a Jesús en el día 35. No lo ataca en el día 39, sino que lo ataca en el día 40, que era cuando Jesús estaba más debilitado. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no es un caballero. Él a ti no te va a atacar en el momento que tú estés más fortalecido, en el momento que tú estés estudiando más la palabra de Dios, en el momento que tú estés orando más, que tú estés ayunando más. Él no se va a meter contigo. Él va a esperar un momento de debilidad, que tú descuides la oración, que tú descuides el estudio de la palabra de Dios para entramparte y para engañarte, porque Él sabe que nuestra fortaleza no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Tú y yo somos débiles. Si intentamos jugar a ser fuertes, vamos a caer como Sansón. Nuestra fortaleza proviene de lo alto, proviene de Dios. Amén. Todo lo podemos hacer, todo lo podemos lograr, pero es en Dios. Por eso Jesús dijo: separado de mí, nada pueden hacer. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos soportar la tentación. Tampoco podemos vencer al diablo, pero a través de Cristo, dice la Biblia en Romanos 8:28, que somos más que vencedores. Gloria a Dios. Y Satanás ataca a Cristo cuando tiene hambre, que se le presenta una necesidad de alimento. A ti y a mí, mientras estemos en esta tierra, se nos van a presentar muchas necesidades. Necesidades de alimento, necesidades de salud, necesidades financieras. El diablo se nos va a aparecer con una aparente solución. Porque Jesús tenía hambre y dice la Biblia que vino el tentador para tentarle y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Por qué en pan? Porque Jesús tenía hambre para que pudiera satisfacer su necesidad. Satanás no te va a atacar a ti con lo que tú tienes, sino con lo que tú necesitas. Mientras tú estés trabajando, trabajar para ti no va a ser una tentación o una cosa que Satanás va a usar para engañarte. Pero si tú, por causa de servir a Dios, pierdes tu trabajo, estás desempleado, Satanás sabe que tú tienes necesidad de un empleo porque tienes una familia que mantener, quizás tienes hijos que mantener, y él va a ir y va a brindarte una posible solución. Pero la solución que él te va a brindar a ti te va a llevar a desobedecer a Dios. Y no debe ser así, porque la Biblia dice en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero Satanás lo primero que te ofrece es la añadidura para que tú nunca llegues al reino de Dios. Pero si tú, a pesar de que tengas necesidades, como dice el Salmo 125, confías en Dios, no serás movido, no serás vencido frente a la tentación. ¿Y cómo sabemos que Jesús confió en Dios como hombre? Porque Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús lo que está declarando aquí es que el ser humano no depende del ser humano, no depende de las fuerzas naturales. El ser humano depende de las promesas de Dios. ¿Sabe o sabías que cuando se dijo por primera vez esta palabra, el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel para aquel entonces, estaba en el desierto? Y no había ninguna fuerza humana ni ninguna voluntad humana que pudiera alimentarlo. Estaba en un desierto, no había pan. Estaba en un desierto, no había agua. No había aparentemente nada para ellos satisfacer sus necesidades. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Dios les daba pan del cielo. Y Dios hacía salir agua de una piedra. Porque la Biblia dice: no he visto justo desamparado,
ni su simiente que mendigue pan. Si tú decides serle fiel a Dios, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las necesidades que tú tengas en esta tierra, Dios se va a hacer responsable de ti. Gloria a Dios. Porque el Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Y Satanás, como ve que Jesús en la primera tentación le responde con un escrito está, ¿sabe qué hace? Él va y le lleva a la santa ciudad y le pone sobre el pináculo del templo. Y como Jesús responde ante su tentación citando la palabra de Dios, el diablo hace lo mismo ahora. Y le dije, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece con piedra. Lo primero que quiero que notes en esta segunda estrofa es que Satanás tiene un prólogo. Él siempre se presenta ante Jesús diciéndole si eres hijo de Dios. Y está aparentemente disfrazado como un ángel enviado por Dios. Porque el apóstol Pablo nos dice que él se disfraza como un ángel de luz. Y está tratando de tentar a Jesús. Pero él no se presenta abiertamente como el diablo. Él llega como un ángel que Dios mandó para ponerle fin al ayuno de Jesús. Pero su palabra lo delataban. Porque si hubiera sido un verdadero ángel de Dios, no hubiera dicho si eres hijo de Dios. Hubiera dicho, tú eres el hijo de Dios. Porque Jesús había escuchado de su Padre cuando fue bautizado que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y que los cielos fueron abiertos. Una voz que le dijo, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y como Satanás estaba allí presente y vio que Dios dijo que ese era su hijo, él trató de hacer que Jesús dudara de su Padre. Satanás lo que quiere es que tú y yo dudemos de que Dios es nuestro Padre. De que tú y yo dudemos de la palabra de Dios. Porque si dudamos de la palabra de Dios, Él nos va a vencer. Porque solamente con la palabra de Dios es que podemos vencer. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta serie se llama Desenmascarando al enemigo de Dios. Por una razón. Porque Él va a venir a atacarte a ti como atacó a Jesús. Disfrazado. Con una careta de piedad. Se va a disfrazar como un hombre o como una mujer de Dios. Y solamente con la palabra de Dios será desenmascarado. Solamente al diablo se le quita la careta. Se le cae la careta frente a la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que no hay ninguna cosa creada que frente a la palabra de Dios no sea manifiesta. Pero quiero decirte algo. Satanás cita la palabra de Dios. Y esa es la principal razón de que hoy en día existan más de 34,000 denominaciones religiosas. Todas aparentemente sirven a Dios. Todas aparentemente tienen una Biblia y te predican palabra de Dios. Sin embargo, en la Biblia solamente encontramos dos iglesias. En Apocalipsis tenemos la iglesia perfecta, que es la mujer vestida de luz, y tenemos la gran ramera. Tenemos luz y tenemos tiniebla. Tenemos trigo y tenemos cizaña. Tenemos los que sirven a Dios y los que no le sirven. Aunque parezca que son muchas, solamente hay dos grupos: los hijos obedientes de Dios y los desobedientes. Y esta es la razón principal porque Satanás cita la palabra de Dios. Y quiero leerte lo que él cita. Puedes abrir tu Biblia y ir conmigo al Salmo 91. Para que tú veas cómo el diablo está engañando a las personas hoy en día para que piensen que el lugar donde ellos están es la iglesia verdadera. Porque todo cristiano que está dentro de una iglesia cree que la iglesia que él está es la iglesia verdadera de Dios. Pero muy pocos hacen como los bereanos, que investigan en la palabra de Dios para ver si verdaderamente esa iglesia es de Dios. Y mira lo que Satanás citó, Salmo 91, versículo 11. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Pero Satanás omitió esa parte y se voló de donde dice, a tus ángeles mandará cerca de ti, al 12, que dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás cita la palabra de Dios, pero la distorsiona, le quita, muchas veces le añade y la utiliza para sustentar sus engaños. Por eso tú vas a escuchar muchas veces que personas te van a decir, no, que nosotros no guardamos el sábado porque el sábado era para los judíos, y te van a citar palabra de Dios. Te van a decir, hay que guardar el domingo porque Cristo resucitó el domingo, y te citan la palabra de Dios. Te van a decir, tú puedes comer lo que tú quieras porque Dios bendijo todos los alimentos y todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, y citan la palabra de Dios para sustentar su engaño. Te van a decir, tú puedes vestir como te dé la gana porque Dios no mira la apariencia física, sino tu corazón.
corazón y te van a citar la palabra de Dios, porque el diablo cita la palabra de Dios para sustentar sus engaños. Apreciado hermano Marco, y entonces, ¿cómo yo puedo desenmascarar al diablo? ¿Cómo yo puedo saber cuando una persona me habla de parte de Satanás? La Biblia dice, Jesús nos da un consejo. San Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. La única forma de no ser engañado con alguien que malinterprete la palabra de Dios es conociendo el verdadero significado de la palabra de Dios, es escudriñando por tu propia cuenta. No creas en nada que tú no puedas demostrarlo con la palabra de Dios. Solamente cree todo aquello que tú con la santa palabra de Dios lo puedas demostrar. Por eso Juan dice: escudriñad los espíritus para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y a muchos engañarán. Si tú no quieres ser engañado, yo te exhorto que tú estudies la palabra de Dios. Pablo dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice el versículo 17: para que el hombre de Dios llegue a ser perfecto. Toda la palabra de Dios está escrita para que tú y yo seamos perfectos, para que podamos manifestar el carácter perfecto de Jesús, para que no seamos engañados frente a Satanás. Y mira cómo Jesús responde a la tentación de Satanás. Jesús le respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabes tú qué es tentar a Dios? Tentar a Dios no es más que hacer algo que Dios no te mandó a hacer. Si Jesús se tiraba del pináculo del templo, iba a tentar a Dios, porque Dios no le dijo en ningún momento que se arrojara. Si Dios lo hubiera mandado a arrojarse, la promesa de que iba a mandar sus ángeles para sostenerlo se iba a poder cumplir. Pero Satanás estaba incitando a Jesús a que se tire por presunción. Hemos dicho aquí que la presunción es la falsificación satánica de la fe. Hay muchas cosas que en las iglesias las personas hacen y creen que son por fe, sin embargo son por presunción, y la presunción la incita a Satanás. No hagas nada que Dios no te mande a hacer. Muchas veces hay personas que por la emoción o por el fanatismo hacen cosas de que por fe. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi tiempo una vez estaba en el río. En esos tiempos yo era evangélico pentecostal. Y recuerdo que estábamos allí reunidos y un varón nos dijo: Pedro caminó por encima de las aguas, yo creo que yo puedo caminar también. Y se arrojó corriendo hacia el agua y se encharcó. Porque Dios le dijo a Pedro: ven y camina sobre las aguas. Pero no le dijo a ese varón que lo hiciera. Esto es presunción. Hacer algo porque tú quieres hacerlo y no porque Dios te mandó a hacerlo. Tentar a Dios es esto: hacer algo que Dios te mandó que no hagas. Y mira lo que dice el versículo 8, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás obviamente aquí se presenta como el dueño del mundo, pero esto es una vil mentira, porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Satanás se reclama como el que posee todos los reinos. Dice Lucas que él le dice a Jesús: yo te lo voy a dar a ti porque a mí me fueron entregados. Pero sin embargo, si estudiamos diligentemente la palabra de Dios, nos daremos cuenta que Adán no era el dueño del mundo. Adán era el vicegerente de las cosas que Dios había creado en este mundo. De manera que Adán era simplemente un representante de Dios en esta tierra. Satanás, cuando vence a Dios, pasa a tener derecho legal de representar a esta tierra. Por eso es que Jesús, dice la Biblia, que es el segundo Adán, porque vino a recuperar lo que el primer Adán había perdido. Ahora, Jesús, para recuperar lo que Adán perdió, tenía que vivir una vida de luchas y de pruebas. Tenía que ir al Gólgota, tenía que ser crucificado, que recibir 39 latigazos, ponerse una corona de espinas. Por eso que dice Isaías que él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Satanás le está diciendo aquí: tú y yo no tenemos que pelear, solamente adórame y te voy a entregar lo que tú viniste a buscar. Pero nosotros sabemos que Satanás es padre de mentira.
lo que quería era engañar a Jesús para vencerlo. Pero me gusta cómo Jesús le responde a la tentación. Y le dijo Jesús: vete, Satanás, porque escrito estás: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles que le servían. Gloria a Dios. Yo quiero que tú sepas que Jesús en aquel lugar no estaba solo. Jesús estaba rodeado de ángeles. Todos los ángeles de Dios estaban contemplando esta batalla que estaba pasando ahí en el desierto. Quiero decirte que el diablo, al igual como intentó comprar a Jesús con honores, con dinero y con fama, lo está haciendo hoy en día con los feligreses de la iglesia. Le está dando mucho fama, le está dando dinero, le está dando posiciones altas, tanto políticas como religiosas, con la única intención de que lo adoren a él. Por eso es que Dios dice en San Juan 4 que Él anda buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Un verdadero adorador no negocia su alabanza. Un verdadero adorador no vende su alabanza. Un verdadero adorador solamente adora a Dios que lo creó. Dios es el único, hemos dicho aquí, que merece nuestra adoración. ¿Y sabes qué? Para Jesús, la tentación, aunque fue fuerte, aunque fue una lucha agonizante, no fue una excusa para pecar. Porque la tentación no es una excusa para nosotros pecar. Satanás no puede obligarnos a nosotros a fallarle a Dios, a desobedecerle a Dios. Es una decisión que tú y yo debemos tomar. Y ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios no deja que nadie sea tentado más de lo que pueda soportar. Y no solamente esto, sino que dice la Biblia que Dios, juntamente con la tentación, da una puerta de escape. ¿Y cuál es esta puerta? Esta puerta es Jesús. Él dijo: yo soy la puerta. Dice el apóstol, dice el libro de Hebreos, que Jesús fue tentado en todo. Y como fue tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiero decirte en este día que al igual como Jesús en el desierto estaba rodeado de ángeles de Dios, así mismo tú y yo estamos rodeados de santos ángeles de Dios. Aunque la tentación sea fuerte, aunque sea difícil, aunque mi carne quiera que yo acceda a la tentación, solamente yo tengo que decir: Dios, ayúdame, no me deje caer en tentación. Y los ángeles de Dios van a ahuyentar a Satanás y a su demonio, y lo van a hacer retroceder como un enemigo vencido. Quiero leerte una cita del Espíritu de Profecía, ya para terminar. Se encuentra en el Deseado de toda la gente, en la página 109, en el párrafo 4. Que relata cómo Jesús pudo vencer a Satanás y que nos enseña cómo nosotros también podemos vencerlo. Así podemos nosotros resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en Él. Mediante el apóstol se nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Mucha gente tan pronto ven una tentación o algo fuerte y una vez dicen que el Señor reprenda al diablo. Sin embargo, el diablo no se va a ir de tu vida, no se va a alejar de ti porque tú lo reprendas. El diablo se aleja de todo aquel que se somete a la voluntad de Dios. Amén. Por eso dice Santiago: someteos pues a Dios y Él huirá de vosotros. Y sigue diciendo la mensajera del Señor: allegaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad cuando nosotros tratábamos de resistir con nuestra propia fuerza. Eso es tremendo. Caemos víctimas de nuestros designios, pero la Biblia dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Amén. Tú puedes ser el ser humano más débil, tú te puedes considerar muy débil, pero cuando tú corres a Dios, cuando tú te refugias en el nombre de Dios, que es torre fuerte, Satanás tiembla y huye de ti. Por eso te dije ahorita, valga la repetición, que nuestra fuerza proviene de Dios. Y en el desierto Jesús salió vencedor, venció a Satanás, porque se sometió a la palabra de Dios. Tú y yo podemos vencer a Satanás a través de Jesús y haciendo lo mismo que él hizo, sometiéndonos a la santa y divina palabra de Dios. Amén. Vamos a orar en este momento.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mi Dios, gracias porque tus palabras son vida. Gracias porque tus palabras son poderosas. Gracias por enseñarnos que a través de ti podemos vencer todas las tentaciones por fuertes que sean. Dios, yo te pido que tu Santo Espíritu le esté dando fortaleza a todo aquel que me está mirando. Y que al igual que como Jesús se sometió a la palabra de Dios, ellos puedan someterse, mi Dios, a tu santa palabra para que puedan resistir los asaltos del enemigo. Dios, te lo pido en aquel nombre, mi Dios, que fue arrojado Satanás del cielo. Es en el nombre sacro santo de Jesús. Amén y amén.